Amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Estamos con ustedes lo que viene siendo la MEDIR, la Asociación Mexicana de Directores en Recursos Humanos, Mundo Ejecutivo y Smart Speakers. Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas en Latinoamérica, y me acompaña Mauricio. Encantado, Pancho, como siempre, y un privilegio hoy platicar sobre un tema que me apasiona, el liderazgo, ¿no? En efecto, pues tenemos una gran invitada que me va a permitir presentarla. Ella es Carla Berman. Ella ha sido directora en importantes empresas como Google, SoftBank, Yaló y Expansión. Es también miembro del consejo de Endeavor, con un MBA de Harvard, y también es juez en el programa Shark Tank. Carla, mil gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Mauricio. Carla, ¿cómo le haces para ser una ejecutiva muy exitosa, pero al mismo tiempo tener una vida plena y disfrutarla? Bueno, yo creo que trato, es una buena pregunta, porque no es fácil, ¿verdad? Porque luego uno se imagina que todo el mundo tiene una vida así muy bonita, pero yo trato un poco para mí es muy importante mi carrera y es muy importante mi familia. Siempre cuento que una vez nos hicieron una de estas dinámicas de equipo y teníamos que escribir 2 palabras que nos describieran en una post-it. Y todo el mundo se tardó muchísimo tiempo en escribirlas y yo fue como rapidísimo y yo puse mamá trabajadora, ¿no? Y los otros ponían, ya sabes, creativo y juicioso, atento al detalle y ambicioso. La verdad, a mí no me costó nada de trabajo pensar cuáles eran las 2 palabras que me describían. Y ahí lo que trato de hacer es no descuidar demasiado a ninguna de las áreas. Pero bueno, siempre es un reto, pero la verdad es que yo creo que hoy en día tenemos pues, la tecnología de nuestro lado. Yo tengo el privilegio de tener mucha ayuda. Me dejo ayudar por quien quiera. Y de hacerme un cachito para todo lo que es importante, ¿no? Y creo que, bien decías hace rato, la pandemia nos enseñó que se puede tener al hijo sentado al lado haciendo la tarea mientras está uno contestando emails. Y creo que también las empresas se han vuelto mucho más abiertas a tiempos flexibles, ¿no? Sí, gracias. Carla, hablando del inicio de tu carrera, cuéntanos un poco, ¿qué nos compartes de esos aprendizajes que poco a poco te llevaron a donde estás hoy? Pues mira, yo siempre, cuando era chiquita, yo creo que como casi todos los niños, pensaba que solo podía ser o como mi mamá o como mi papá. Y mi mamá era periodista de espectáculos y mi papá era industrial. Entonces así pensaba yo y decía, voy a ser como mi mamá o voy a ser como mi papá, ¿no? Y al final, pues decidí estudiar ingeniería industrial, que se parecía más a lo que hacía mi papá. Pero siempre me gustó mucho todo el tema que tenía que ver con la comunicación, con el entretenimiento. Y entonces muchos de mis trabajos fueron en empresas que tenían que ver con, de alguna manera, comunicación, entretenimiento, tecnología. Y yo creo que lo más importante para mí al inicio de mi carrera fue hacer cosas que me abrieran puertas. Creo que a veces pensamos que a los 18 años tenemos que saber exacto qué vamos a estudiar, qué subespecialidad y a qué nos vamos a dedicar. Y yo creo que al revés, lo que hay que hacer es abrir puertas a estudiar. Yo siempre le recomiendo a los chavos que estudien carreras amplias. Hoy en día que están tan de moda las carreras de administración de empresas deportivas, yo creo que no hay que hacer eso. Yo creo que hay que estudiar disciplinas que te ayuden a pensar y a aprender solito, y luego el mundo un poco te va llevando, pero tienes que tener una caja de herramientas suficientemente amplias para que si después a los 23 decides que las empresas deportivas siempre no eran lo que más querías hacer en la vida, no estés demasiado metido en un nicho muy chico, ¿no? Correcto. Oye, ¿nos puedes platicar un poco del proyecto que llevaste de Woman at Google? ¿De qué trataba y cómo era? Bueno, Google yo creo que es una de las empresas que más ha influenciado al resto de las organizaciones del mundo en cómo se debería de ver el futuro del trabajo, ¿no? Desde sus espacios superlúdicos y abiertos hasta tener beneficios muy divertidos y muy holísticos para sus empleados. Pero quizás lo más importante que yo creo que Google ha traído a la cultura laboral es que el 100% del trabajo del empleado no debería de estar enfocado a su rol primario,
siempre tienes que dejar un cachito de tiempo para hacer otras cosas. En Google se le llama los proyectos del 20%. Entonces, mi proyecto del 20% era liderar una organización que existe en Google en todas las oficinas. Yo la lideraba para México en un tiempo, donde lo que hacíamos era fortalecer las redes entre las mujeres y también ayudar a las mujeres en la comunidad en la que influenciábamos. Entonces, hoy se sabe que una de las cosas que previene a las mujeres a seguir creciendo en el mundo corporativo es la falta de mentoría y la falta de networks fuertes. Entonces, ese era el objetivo primario que tenía Women at Google. Y entonces hacíamos programas de mentoría para mujeres con alto potencial, ayudábamos a tejer redes entre las mujeres más sólidas, y por otro lado también escogimos un proyecto para México que fue hacer conferencias para mujeres que estuvieran en los últimos años de la preparatoria. Específicamente nos aliamos con el Instituto Politécnico Nacional y su red de prepas, y explicarle a las chavas cuáles eran las ventajas de estudiar una carrera que tuviera que ver con tecnología. Entonces fue padrísimo porque era un cachito de mi tiempo con mucho impacto, y eso me lo llevé para siempre por dos cosas. Una es, pues sí, hacer trabajo con mujeres y la importancia de los grupos de mujeres. Y la otra es la importancia de siempre dejar un cachito de tu tiempo para algo que no sea tu core, ¿no? Fíjate que me gustó que se salieron de Google, o sea, se fueron más allá al Politécnico, ¿no? Ayudar 100%. a mujeres de... No, y en el mundo esa organización ha hecho cosas con un chorro de universidades, con otras empresas donde hace poco, que yo ya no tuve nada que ver, pero bueno, siempre las veo con mucho orgullo, hicieron un playbook de cómo, porque muchas mujeres de otras empresas llegaban y decían, oye, queremos hacer la red de mujeres en Banorte o en Comex o en lo que Cemex o lo que sea. Y entonces dijeron, a ver, en vez de estarle platicando una a una, ¿por qué no publicamos un playbook para cualquier empresa del mundo o de México que quiera hacer un grupo de diversidad o un grupo de mujeres? Y así son los pasos, estas son las mejores prácticas y así lo deberías de hacer, ¿no? Es una excelente aportación, Carla. De ahí habrá que platicar sobre el tema, porque efectivamente es una de las iniciativas que social, organizacionalmente, etcétera, todo el mundo estamos procurando fortalecer e impulsar, ¿no? Quisiera regresar al tema de tu carrera. Yo creo que llevamos varios pasos cuando vamos creciendo, y lo que algunos consideran errores, fracasos, etcétera, yo lo considero más lecciones de aprendizaje, ¿no? Dentro de eso, ¿qué nos podrías compartir? Algo que no te haya salido como querías, pero que fue una gran lección de aprendizaje para ti. Pues solo tenemos 18 minutos, pero... Ahora menos. Sí, no, la verdad es que yo creo que, o sea, si no hay nada que te haya salido mal, es que estás siendo demasiado cauteloso y no estás tomando nunca ningún riesgo, ¿no? Entonces, a mí cuando las cosas me han salido mal es porque tomé un riesgo importante. Y en ese momento es muy duro. Y luego va viendo uno y dice, bueno, a ver, pues sí, estuvo horrible, pero pasó esto también bien, ¿no? Cosas que me han salido mal. Pues no he tenido muy malos años en términos de resultados porque tomé algún riesgo y decidí enfocarme más en un cliente que el otro, ¿no? Decidí unirme a un equipo donde mi jefe a lo mejor no era un buen mentor y me salió caro. Me corrieron, ¿no? Entonces, yo creo que hay siempre muchos topecitos en el camino, pero a mí siempre me gusta ver la gráfica de la bolsa de valores, ¿no? Del crecimiento de las acciones. Un ejemplo. Si uno hace un zoom, incluso durante el día, ¿no? Hoy que podemos incluso ver el precio de la acción por minuto, Sí. siempre hay estos como oscilamientos, ¿no? Sí. Pero entonces tú podrías ver la acción y dices, híjoles, qué mal está yendo a la acción de Amazon, ¿no? Si haces un zoom out a un día, igual y le sigue yendo muy mal. Si le haces un zoom out a 3 meses, igual y le sigue yendo muy mal. Pero si agarras y dices, a ver, a 5 años quiero ver cómo le ha ido a la acción, o al IPC, o etcétera, ves que va para arriba. Entonces, yo creo que siempre que te está yendo pésimo, tienes que pensar, ok, claro, pero en 4 años, esto va a ser así, no pasa nada, ¿no? Claro. Fíjense que Rosario Marín, una de nuestras conferencistas, nos pone el ejemplo, ¿no? Muchas veces estás en una situación que te sientes el peor, que te estás hundiendo,
tranquilízate que vas a ver que en un año te vas a acordar y lo vas a ver como algo que ya lo superaste, ¿no? Claro. Y pues Y así como es dice el mundo, Carla, ¿no? ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Sí. Ujú. Oye, hablando de esto, ¿no? Incluso en su LinkedIn dice que es una optimista crónica, ¿no? ¿Por qué es esto? Fíjate que yo antes era muy pesimista, yo creo que como Sí. la gran mayoría de los mexicanos, porque nos ha tocado duro, ¿no? O Sí. sea, pues que devaluación, que corrupción, que tráfico, contaminación, crimen, Sí. ta. Y de pronto, yo creo que varias experiencias en mi vida me hicieron pensar que, pues te digo que igual no sirve de nada ser un pesimista, Sí, claro. ¿no? Y al contrario, hay bastante investigación al respecto que la gente optimista vive más, es más feliz, viviendo en las mismas circunstancias que los otros. Y entonces empecé como a pensar que la verdad es que tenemos muchas razones para ser optimistas. Hay un libro muy bonito que se llama The Time of Enlightenment, ahorita se me olvidó el autor, pero que habla de que realmente estamos viviendo en una época dorada donde hay el menor cantidad de muertes por hambre de la historia, la menor cantidad de guerras de la historia, no parece a veces, Sí, ¿no? sí. Las mejores oportunidades para las minorías, para las mujeres, etcétera. Y que entonces hay muchas razones para pensar que las cosas se van a poner mejor y que están muy bien. Y pues sí, la verdad es que alguna vez escuché a alguien decir que era un optimista crónico y me encantó y me lo robé. A veces digo que no tengo muy buenas ideas originales, pero Sí. robo con orgullo las de los demás. Y cuando tienes ese lente, siento que te ayuda a ver más oportunidades que impedimentos, ¿no? Y siempre digo que además para ser un profesional en el mundo del emprendimiento, en el mundo del venture capital, tienes que ser optimista. Porque si tú me dices cualquier startup de la región, yo te podría decir ahorita 10 razones por las que va a fracasar. Bien pensadas, bien argumentadas y reales. Pero entonces nadie nunca emprendería y ningún inversionista nunca invertiría en esos emprendimientos y entonces estaríamos estancados en una era sin innovación. Para que haya innovación, tienes que creer que algo va a salir bien. Claro. Y justamente sobre ese tema, ¿cuál crees que es ese primer paso? ¿Es ser optimista primero, creer que lo vas a lograr y luego, cuando estás innovando, qué sigue? 100%. Mira, yo no soy emprendedora, pero tengo una fascinación con los emprendedores, entonces me les pego como chicle. Entonces soy su consejera, soy su inversionista, soy su miembro de consejo, etcétera. Y la característica que yo veo en todos ellos es que tienen un optimismo desmedido. Cuando parece que todo se va a ir al carambas, dicen, sí, pero hay una pequeña posibilidad que este competidor no llegue a México o que cuando llegue a México no pueda contratar el talento o que los clientes nuestros decidan no irse con ese grandote. Y no siempre lo logran, ¿eh? Y muchos han quebrado varias veces y vuelven a intentar y vuelven a intentar. Y yo digo, eres muy valiente. O sea, ¿por qué no mejor ya con tu currículum te empleas? ¿No? Porque yo creo que puedo, yo creo que puedo. Y es como el método científico que todos estudiamos en la primaria, que es horrible, pero ya no lo enseñan en algunas escuelas. Y el método científico, ¿cómo es? Hipótesis, experimentación, conclusión. Claro. Pero ¿cuántas veces no sale la hipótesis? Todas, ¿no? Menos así es. una. Sí. Entonces, pues hay que seguir y seguir y seguir y seguir y pensar que al final todo va a salir bien, ¿no? De una o de otra manera. Carla, tú estás metida en varios consejos, en Endeavor, en grandes startups. ¿Qué tendencias ves para el 2024 en el mundo de los negocios? Mira, yo creo que te podría decir la fácil, ¿no? Inteligencia artificial. Pero yo digo que la inteligencia artificial es como el sexo adolescente. Y se lo robé a Dan Ariely también, que hablaba de Big Data, porque todo el mundo habla de eso. Todo el mundo cree que el otro sí lo está haciendo bien, pero la verdad es que nadie tiene idea. Hasta ahorita, Sí. ¿no? Eso no quiere decir que no va a ser importantísimo, pero no sé si el 2024 va a ser el año donde la inteligencia artificial va a cambiar todo. ¿Qué creo? Que hay algunas otras cosas que van a ser muy importantes. La primera va a ser el tener al consumidor en el centro de todo. Todas las empresas dicen eso, ¿no? Todas te dicen,
el consumidor está al centro de todo, pero estoy segura que a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que te hablan de un banco 17 veces, aunque ya les dijiste que no te interesa la tarjeta de crédito o que ya la tienes. Entonces, el consumidor no está al centro de todo. Entonces, yo creo que realmente el consumidor al centro de todo, no como speech de ventas, sino como realmente tener la tecnología y la organización y los equipos, tiene que ser algo que va a cambiar importantemente. Otra tendencia muy importante que sí creo que ya se está materializando, todo el mundo habla de ello, el nearshoring. Pero cuando hablamos de nearshoring, pensamos en grandes fábricas que se vienen a instalar. Ese es uno y va a ser muy importante. Pero el nearshoring de los trabajadores del conocimiento me parece que es aún más importante. Tenemos a grandes empresas que no operan en México y que están contratando decenas y cientos de ingenieros, contadores, abogados en México para trabajar para sus filiales en Estados Unidos y en Europa. Entonces, hoy en día, un buen candidato, no solo compites con las grandes empresas mexicanas o con las transnacionales que operan en México, sino con transnacionales que no operan en México y que están contratando un chorronal de ingenieros aquí, ¿no? Y la tercera yo creo que es la innovación abierta. Y creo que las empresas grandes se están dando cuenta que, aun si son muy grandes, tienen que de alguna manera convivir con el ecosistema emprendedor a través de fondos de capital que empresas se invierten en emprendimientos, a través de programas de incubación de emprendimientos o a través de programas de innovación abierta donde dicen, a ver, yo no voy a invertir en ninguna startup, pero quiero ver cómo sí puedo trabajar con startups porque me inyectan de cierta manera esos bríos de innovación, ¿no? Gracias. Caramba, no sabes qué coraje me da que 18 minutos sean tan rápidos, pero que estamos ya casi al final del programa, pero 2 o 3 factores, Carla, que hoy veas distintivos, diferenciadores de liderazgo, dadas las circunstancias actuales y lo que estamos viendo a corto y mediano plazo. Pues yo creo que el más importante es que el liderazgo por influencia o el liderazgo no formal cada vez es más importante. La verdad es que cuando yo empecé mi carrera, pues yo hacía lo que mi jefe me decía porque era mi jefe, ¿no? Y pues él tenía más información de la que yo tenía en ese momento. Creo que hoy en día realmente el título de jefe, pues sí te da algo, pero uno, te da poco, la gente queremos que cuestione mucho más las decisiones de un jefe. Y 2, en muchos puestos ni siquiera tienes la autoridad formal, ¿no? Las organizaciones cada vez son más como matriciales y células que se abren y se cierran, y entonces tienes que influenciar a 6 equipos para que hagan lo que tú necesitas que hagan para lograr un objetivo. Entonces, yo creo que el liderazgo a través de la influencia cada vez es más importante. Es lo más difícil del mundo, pero creo que es muy importante. Claro. Pues muchísimas gracias, Carla. Además, les digo que Carla es una gran conferencista de Smart Speakers, obviamente. Obviamente. Para mí ha sido un privilegio enorme que ustedes me han permitido darme cuenta que pues hay gente que le interesa lo que yo tengo que decir. Es una enorme responsabilidad y lo hago con muchísima alegría y también con mucha responsabilidad. No, pues muy gracias, Carla. Pues muy gracias, amigos de Mundo Ejecutivo, de La Medir y de Smart Speakers. Mauricio. No olviden compartir este video con optimismo verdaderamente sólido. Hasta luego y hasta la próxima.